¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales. Y dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Puede tomar su asiento y vamos a abrir nuestro corazón. Y les voy a pedir, hermano, hermana, una vez más, que pongamos atención a la palabra de Dios. Es triste cuando nosotros no le damos un lugar especial a la palabra de Dios, comenzando del que la predica. El que la predica tiene que saber que la palabra de Dios en sí es poder, es potencia, es espíritu. Cristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así es que mi hermano, mi hermana, pongamos atención a la palabra de Dios, y algo glorioso estará sucediendo en esta noche. Quiero que ponga atención en el encabezado en letra negra que está ahí en su Biblia, la Biblia Reina Valera. Dice ahí: el espíritu de sabiduría y de revelación. El espíritu de sabiduría y de revelación. Hermanos, hermanas, déjeme decirle, muchos hombres y mujeres, desde predicadores hasta hombres y mujeres que estuvieron solamente escuchando la palabra de Dios ahí en un lugar como está usted, se van a llevar un día una terrible sorpresa. ¿Por qué razón? Porque nunca tuvo la revelación de parte de Dios de lo que estaba haciendo en aquel lugar, y nunca tuvo la revelación de lo que estaba haciendo en ese lugar, como estamos usted y yo aquí. Y como le digo, habrá predicadores y habrá hombres y mujeres que estuvieron muchos años en el camino del Señor, pero que nunca tuvieron el respeto a la palabra de Dios, que nunca tuvieron el temor a Dios, y que siempre estuvieron perdiendo su tiempo, a poco criticando, a poco juzgando al predicador, o a poco por ahí haciendo otras cosas que no debían. Y yo le digo, si yo viniera un solo día a la iglesia para perder mi tiempo, mejor me hubiera quedado en el mundo, porque al menos ahí hubiera aprovechado lo que tanto hace el mundo allá afuera. Pero si estamos aquí, hermano, hermana, vamos a aprovecharlo y vamos a sacarle esa sustancia, vamos a sacarle esa bendición espiritual a la palabra del Señor. Quiero que lea del verso 16 en adelante. Aquí hay algo muy hermoso, la preocupación del siervo de Dios. Y esta, hermanos, es una porción de la Sagrada Escritura que todos los creyentes deberíamos tener la revelación
de lo que Dios nos enseña aquí a través del apóstol Pablo. Dice el verso 16, hablando el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros. Nunca me canso de darle gracias a Dios por ustedes. Y dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Siempre los recuerdo cuando estoy orando. Ahora, ¿cuál era el propósito para lo cual Pablo oraba? Estaba orando por la iglesia cristiana en Éfeso. Y dice ahí en el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Qué tremendo! Una vez más le digo, hermano, hermana, no es nada fácil para el líder cristiano estar al frente de una congregación. Los que no saben lo que están haciendo se dedican a sacar dinero, se dedican a hacer chistes, se dedican a ofender a los demás tirando indirectas, o se dedican a exhibirse ellos mismos, a exhibir lo que han aprendido y un montón de cosas. Pero déjeme decirle, aquí estamos como en la escuela. Estamos aquí, mi hermano, mi hermana, buscando la revelación de parte de Dios de lo que es espiritual. Las universidades de este mundo están para enseñarle al hombre las letras de este mundo, las historias de este mundo y tantas cosas. Pero acá en la iglesia cristiana estamos para que se nos sean reveladas las cosas espirituales. Y yo quiero que usted entienda, siempre me va a ver preocupado, porque hay veces que la gente dice: ¿y este por qué grita? Es que hay preocupación ahí adentro, porque cada uno, no solamente uno o dos, cada uno pueda tener la revelación de parte de Dios. El apóstol Pablo dice: no ceso de rogar, de orar por ustedes, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, les dé entendimiento y revelación en el conocimiento de Él. Pablo dice: estoy orando para que ustedes puedan conocer a Dios. Hermano Rodríguez, nosotros conocemos a Dios. Déjeme decirle, nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Hermano, ¿qué me está diciendo? El día que usted me diga que ya conoce a Dios, le voy a decir que su Dios es una cosita así. Al Dios que creó los cielos y la tierra, te puede dar 10,000 vidas de 100 años y nunca lo terminarás de conocer. El apóstol Pablo, un día mirándose ante la grandeza de Dios, dijo: oh, profundidad de las riquezas, fíjese bien, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pablo dijo: esto es una profundidad, aquí me pierdo, yo no sé nada. Por eso dice aquí Pablo: estoy orando para que Dios les dé entendimiento y revelación en el conocimiento de Él. Pero nos quedamos, o comenzamos más bien, en el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Note esto, piense en ello. Pablo no está buscando que nosotros podamos tener entendimiento humano. Dice: estoy pidiendo a Dios que te alumbre
en tu ser espiritual, que puedas conocer a Dios con tu ser espiritual. No que puedas conocer a Dios leyendo la Biblia, no que puedas conocer a Dios por la historia, no que puedas conocer a Dios por los testimonios de otro, que tú tengas una experiencia y sepas realmente quién es el que te ha llamado a heredar la vida eterna. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, ponga mucha atención, hermano, hermana. Le digo, muchas veces perdemos el tiempo. Y recuerde esto, en aquel día va a haber un lamento horrible. Muchas veces no nos ponemos a pensar. Cristo dijo, en aquel día, cuando yo regrese, cuando yo venga, cuando yo le vaya a hacer juicio a este mundo, cuando ya venga el final de todas las cosas, en aquel día muchos me dirán, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios. Está haciendo referencia a hombres conocedores de la palabra de Dios, hombres que vieron la gloria de Dios, pero que se descuidaron espiritualmente y van a terminar quedándose en este mundo cuando Cristo venga para llevarse a su iglesia. Una vez más, hermanos, el Señor muchas veces habló de estar alertas, de estar velando. Muchas veces habló que venía y venía para hacerle juicio a este mundo, y dice, ustedes tienen que estar velando por ese día. Tienen que salir de este mundo. ¿Por qué? Porque no viene a destruirnos a nosotros. Cristo Jesús sufrió el castigo que merecía nuestros pecados. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Cuando usted oiga que usted creyó en Cristo y fue justificado, quiere decir que la deuda de pecado que usted y yo teníamos, al creer en Cristo, Dios la quitó de en medio, Dios la clausuró. Dios dijo, aquí no se debe nada. ¿Y por qué no se debe nada? Porque en Cristo Jesús llevé ese castigo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, ponga atención aquí. Verso 18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estoy orando a Dios para que te ilumine. ¿Qué quiere decir? Que podemos nosotros estar a oscuras, estar en tinieblas, estar sin entendimiento, sin revelación espiritual. Y usted me pueda decir, hermano Rodríguez, ¿y usted cómo está? Pues como dice la palabra de Dios, que necesito entendimiento, necesito revelación. Pero ¿cómo se siente, hermano Rodríguez? Es que a Dios, el que creó los cielos y la tierra, entre más lo conoces, más te das cuenta quién es Él. Y terminas diciendo, Señor, yo no sabía que realmente tú eras así. Así es que mi hermano, mi hermana, ahí reconoces realmente quién es Dios, y te pasas toda la vida buscando que Dios te revele y te revele y te revele, y siempre encuentras algo nuevo. ¿Estamos entendiendo? Déjeme decirle, un buen abogado no es el que se gradúa y empieza a trabajar y se olvida ya. Un buen doctor no es el que se gradúa y el que se pone a curar enfermos ahí ya.
un buen abogado, un buen doctor, y todos aquellos profesionales son aquellos que se gradúan y siguen estudiando y siguen estudiando y se hacen viejitos y siguen estudiando. ¿Por qué? Porque se están poniendo al día, porque aquello no tiene fin. Y si las gentes del mundo tienen que estarse actualizando y se mueren y todavía no han terminado de conocer su profesión, ¿cuánto más nosotros que estamos apenas en contacto con el Dios creador de los cielos y de la tierra? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Verso 18, Pablo dice: estoy orando a Dios que te alumbre los ojos de tu entendimiento. Más que todo tiene que ver con una revelación espiritual. Y dice ahí: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Una esperanza es aquello que te preocupa allá adentro. Una esperanza es aquello que te llena de alegría celestial. Una esperanza es aquello que no te deja dormir. Hermano, hermana, habemos muchos cristianos que estamos perdiendo el tiempo, como aquellos que se paran allá en los parques en nuestras tierras, en México, en Guatemala, en El Salvador. Están en un parque y por ahí llega uno con una cajita de cartón y saca hasta un pañuelo, saca cualquier cosa y comienza a hablar. Y la gente viene y ahí está 2 o 3 horas y el otro hable y hable y hable. Al rato le saca el dinero, levanta su caja y se va. Ya había un montón de gente y a qué estaban ahí, pues no sabían, solamente vieron que otro se paró y ahí están. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para venir a hacer montón. Estamos aquí para que cada uno de nosotros tenga revelación espiritual de parte de Dios, para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Oiga bien, en el verso 18, ya al final, el apóstol Pablo dice: y estoy orando a Dios para que te dé entendimiento, para que sepas cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Estoy orando a Dios para que tú puedas entender, comprender, tener revelación de cuál es la herencia espiritual que tienes. ¿Cuántas veces, hermanos, el hombre o la mujer consiguen, les ofrecen un mejor trabajo y dejan un buen alimento espiritual por irse a ganar unos cuantos pesos más? ¡Qué tremendo! Yo le digo, hermano, un tiempo yo trabajé para poder sostener los programas de la radio, era radio entonces, y ahora le digo, yo hubiera querido, ahora que conozco, no haber trabajado, pero no para estar de ocioso, sino para investigar más acerca de las cosas divinas, para compartírselas a los hermanos. Es necesario que los que estamos dedicados a la obra de Dios nos metamos en las horas más tranquilas de la noche, pidiéndole a Dios la revelación que tenemos que traerles a ustedes. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de revelación. Dice: estoy orando a Dios para que te ilumine allá tu entendimiento espiritual, para que te revele espiritualmente cuál es la herencia que tienes. Porque hay veces, hermanos, que no se atiende a las cosas de Dios. Muy fácilmente nos quedamos en la casa perdiendo el tiempo, sobre todo en estos días que hace frío. Por cualquier cosita ya no buscamos a Dios. Muchas veces Dios nos invita a orar y nosotros sentimos que Dios nos está invitando a orar y nos hacemos sordos. ¿Sabes por qué? Porque estamos a oscuras espiritualmente. Necesitamos que Dios nos ilumine. Donde hay iluminación hay vida. Donde hay iluminación hay movimiento.
Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Dice así: estoy orando a Dios para que ilumine, para que alumbre los ojos de tu entendimiento, para que conozcas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Oiga esto: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué le parece? Hay tremendo poder de Dios al alcance de los creyentes, y muchas veces andamos sufriendo y andamos huyendo y andamos corriendo y andamos llorando como el resto del mundo. ¿Pero por qué? Porque no buscamos la revelación espiritual. Yo me recuerdo, hermanos, en el año 2000, como unos 3 años antes, se empezó a anunciar que iba a haber unos terremotos y que se iba a acabar el mundo y que no sé cuántas cosas. Hermanos predicadores reconocidos del área de Los Ángeles se fueron de Los Ángeles. Unos se fueron para Arizona, que ahí no iba a pasar nada. Otros se fueron para Honduras, compraron terrenos, sepultaron comida enlatada, un montón de cosas. Un montón de predicadores reconocidos corriendo, asustados. Y a mí me decían los hermanos: ¿y qué vamos a hacer? Y yo les digo: ¿y qué se puede hacer con la mano de Dios? Cuando la mano de Dios se deja caer, ¿quién la puede sostener? Nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Caiga de rodillas donde quiera que esté y dígale: Señor, aquí estoy para vivir o para morir, pero siempre contigo, pero siempre en tus manos. Aquí estoy, Señor, porque a donde quiera que vaya me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra, como dice tu palabra. No sé si me está entendiendo o no. Verso 19: estoy orando, dice Pablo, que Dios te revele cuál es la supereminente grandeza de su poder para ¿qué? Para con nosotros los que creemos. Qué tremendo, qué desesperación, que Pablo tiene la experiencia de lo que es el poder de Dios, y él quiere que el pueblo también la tenga. Y usted puede decir: hermano, pero ¿era algo tan grande? Hermanos, hermanas preciosos, nada más para introducirse en el cristianismo, la Biblia dice que a Saulo de Tarso, que no era Pablo todavía, se le apareció una luz del cielo y cayó a tierra y quedó ciego. Ya no pudo ver, quedó desmayado, y de ahí lo tuvieron que llevar de la mano a meterlo a una casa por ahí. Imagínate la experiencia que tuvo para empezar en la vida cristiana. Por eso Pablo dice: estoy orando para que ustedes tengan revelación de Dios y que puedan darse cuenta de lo que es el poder, el gran poder de Dios, para que ustedes puedan descubrir la supereminente grandeza de su poder para con los creyentes, para contigo y conmigo. Qué tremendo el poder de Dios. Cuando se habla de poder en la Biblia, se usa una palabra que tiene que ver con la dinamita, ese material que hace explosiones tremendas y derrumba cerros. Esa es la palabra correcta, dunamis, algo que hace explosión, como la dinamita, eso que hace explosiones. Y de eso habla el apóstol Pablo. Dice: hay ese poder a la disposición de los creyentes. Dice el apóstol Pablo por allá en Efesios 6,
porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que si hay una lucha, y dice el apóstol Pablo también, y nuestras armas con las que militamos no son terrenas, son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del enemigo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Óyeme bien, hermano. Para ti puede ser que lo que estoy haciendo es algo simple, cualquier cosa. Al diablo no le gusta que yo inquiete a la gente de esta manera. Al diablo le encanta que les prediquemos mensajes así muy tranquilitos, de promesas de Dios, de bendiciones de Dios, de puras cosas de esas. Pero donde empecemos a hablar del poder de Dios, Satanás comienza a tomarla contra nosotros. Mira lo que dice, verso 20. ¿Cuál poder es el que Dios quiere que nosotros tengamos revelación? La cual, o sea, la fortaleza, la grandeza de poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, resucitándole de los muertos. Piensa en esto. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que Dios quiere que tú conozcas y que yo conozca? Dice, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el poder de la resurrección. Dice, quiero que Dios les revele lo que es el poder de la resurrección. Hay un personaje muy conocido en la Biblia y es Lázaro, el hermano de María y de Marta. La palabra de Dios dice que el Señor andaba con sus discípulos predicando la palabra por allá. Y por allá le llegó la noticia. Lázaro era muy amigo del Señor. El Señor era muy amigo de esa familia. Y dice que por allá le llegó la noticia y le dijeron, maestro, aquel a quien tú amas está muy enfermo. Y el Señor dijo, nada más termino de predicar aquí y vamos a ver a mi amigo. Y él siguió predicando. Al rato la preocupación allá con María y con Marta, por ahí mandan otro recado, Señor, ¿qué pasó? Lázaro está muy grave. Y el Señor no terminaba su trabajo. Al rato ya cuando quiso el Señor ir a la casa de Lázaro, le dijeron ya las hermanas de Lázaro, maestro, ya no te preocupes, ya mi hermano murió. Le dijeron, Señor, ya no te preocupes, ya tiene días de muerto. Y ahí eres, Señor. Qué tremendo, ya no te muevas. Y el Señor regresó a buscar a su amigo. Y viene y cuando él llega, se da cuenta que ya lo habían sepultado. Recuerda qué es lo que el apóstol Pablo quería que los hermanos de la iglesia de Éfeso conocieran. Quería que conocieran el poder de la resurrección. Quería que estuvieran ellos conscientes de que hay poder de Dios, no solamente para quitarnos un dolor de cabeza, no solamente para sacarnos de un problema de corte o de la misma cárcel. Quería que supiéramos, mi hermano y mi hermana, cuál es el poder de la resurrección. Hermano Rodríguez, ¿y cuál es el poder de la resurrección? Que Lázaro ya tenía días de muerto, que la sangre ya no estaba funcionando, que se había coagulado, que ya estaba descompuesto el cuerpo.
ya estaba dentro de la tumba y que Cristo se paró a la entrada de la tumba y nada más dijo: Lázaro, sal fuera. Y alguien puede decir: hermano Rodríguez, pues ahí estaba Lázaro. No, hermano, no has entendido. Ahí estaba el cuerpo de Lázaro. Pero 2 Corintios capítulo 5 nos dice que cuando tú estás ausente de este cuerpo, estás presente con el Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano Rodríguez? Que cuando el hombre muere, su espíritu va a Dios y este cuerpo va a la tumba. Y como habla de días que Lázaro estaba muerto, el espíritu de Lázaro ya estaba en la presencia de Dios, ya estaba en gloria. Y fíjate bien cómo dice la palabra de Dios, que el Señor le dijo: Lázaro. Y la palabra del Señor no entró a la tumba. La palabra de Dios penetró hasta donde estaba realmente quien era Lázaro. Desde la misma gloria lo arrancó y lo sacó. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hermano, hermana, ese poder está delante de ti, ese poder está delante de mí. Así como el Señor dijo: Lázaro, sal fuera, así tú tienes la libertad de clamar al Señor, no importa cuál sea la condición en que te encuentres. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay cosas que no se pueden decir con palabras. Déjame decirte, para mí no fue nada fácil estos últimos 4 años. Posiblemente mi mujer me veía y me oía quejarme, pero solamente Dios y yo sabíamos hasta dónde estaba mi condición. Hermanos, hay cosas que yo no le contaba a mi familia, pero yo a veces iba manejando y había una voz que me decía: no te acerques por ahí, porque se puede ir el carro en cualquier momento. Y no es que el carro se fuera solo, sino que yo sentía que en cualquier momento, o lo que Dios me estaba diciendo, que en cualquier momento mi corazón se iba a parar y yo me iba a ir por ahí. En ocasiones pasaba donde había algún lago y caminando por la orilla del lago, una voz me decía: no te acerques mucho al lago, porque puedes caer y no hay nadie que te saque. En otras palabras, andaba caminando, hermanos, con la muerte a cuestas. Uno no puede decirle a su mujer y a sus hijos que se puede morir en cualquier momento. Eso es serio. El decirle a su mujer y a sus hijos que se preparen porque uno puede morir en cualquier momento es cuando ya sientes que la muerte está sobre ti. Y yo les dije a mis hijos y yo le dije a mi esposa: prepárense, porque en cualquier momento no hay esposo. Prepárense, porque en cualquier momento no hay padre. Y qué precioso, hermanos, es saber que ya estás a punto de llegar a la tumba y que de pronto el Señor tiene misericordia y te muestra con claridad que Él te ha rescatado de ahí. Oh, hay gente, hermanos, que me había escuchado predicar, no me había escuchado predicar con esta libertad. Se daban cuenta que no andaba bien. Yo les llegué a decir aquí en este lugar: hermanos, si de pronto ven que me voy de lado y me caigo por ahí, no se preocupen, he andado con problemas del corazón y aquí puedo caer en cualquier momento. Pero te digo, el Señor nos quiere mostrar en este día, ya no tanto por mi testimonio, pero por lo que está escrito en la palabra de Dios, que quiere revelarnos lo que es el poder de la resurrección. Gloria a Dios. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Y dice, verso 19, quiere mostrarnos, quiere revelarnos
cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¡Qué tremendo! Hay una escritura ahí en Mateo, me parece que es el capítulo 27, cuando habla la palabra de Dios de la resurrección del Señor. Pero aún en la muerte del Señor, la palabra de Dios dice que cuando Cristo dijo consumado es, y expiró, murió, dice que solamente en su muerte, dice, la tierra tembló. Y cuando dice la tierra tembló, no está hablando de la tierra de Israel. La tierra se sacudió, la tierra tembló, las rocas se partieron, dice la palabra de Dios. Las rocas se partieron, dice, y sepulcros se abrieron, y cuerpos de hombres que temían a Dios y mujeres que temían a Dios quedaron al descubierto. Cuando Cristo murió, se descubrieron aquellos cuerpos, se abrieron las tumbas y quedaron los cuerpos ahí, a la vista de todos. Y dice, pero cuando Cristo resucitó, se levantaron todos aquellos como si fueran un coro de hombres y mujeres que se levantaban detrás del Señor. Y dice que en Jerusalén se anduvieron apareciendo aquellos hombres y mujeres de la antigüedad a los israelitas ahí. Imagínate, había una piedra enorme que se ponía en la puerta de la tumba. Era una piedra que se rodaba y entre varios hombres la rodaban y la ponían ahí, cubriendo la entrada. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor resucitó, la piedra fue removida fácilmente. El poder de Dios se manifestó. Y dice, ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, Él es el que está a disposición de aquellos que creemos. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Déjame decirte, hermano, hermana, cuando el Señor nos mueve de esta manera, los que predicamos la palabra de Dios, y aquello es una realidad, entre los hermanos y entre las hermanas hay quienes creen a la palabra de Dios. Y esos que creen a la palabra de Dios comienzan a entrar en otra dimensión, comienzan a tener experiencias sobrenaturales, comienzan a tener visiones espirituales, comienzan a medias de la noche a despertarse bajo el poder de Dios, comienzan a tener bendiciones sobrenaturales. Y no solamente los que estamos aquí. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos permite en este momento estar conectados con varios canales de televisión. Por miles y miles de lugares estamos entrando a cada día. Y esto, hermanos, está haciendo efecto en gente que está delante de un televisor nada más. Ahí el Señor está haciendo maravillas. Gloria a Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? Hace muchos años, en el Estadio Galcaza de Guatemala, yo no sé cuántos guatemaltecos conocen ese estadio. En ese estadio fui yo a predicar la palabra de Dios. Y cuando iba yo encaminándome a predicar, alguien me dijo: hermano Rodríguez, aquella mujer quiere pedirle un favor. Y ahí estaba una mujer con una hija como de 18, 19 años, jovencita, pero que estaba inválida. Y aquella mujer estaba sentada con su jovencita tendida en el piso y la cabeza de la jovencita en las piernas de aquella madre. Y a una distancia como de 5 o 6 metros nada más me dijo: hermano Rodríguez,
no se olvide de orar por mi muchachita. Y le digo, no te preocupes, pon atención a la palabra de Dios y cree en el Señor. Y yo llevé a cabo mi trabajo. Cuando ya hice la invitación a que la gente le entregara la vida al Señor, les dije, ¿alguien le quiere entregar la vida al Señor? ¿Alguien que se considere pecador? ¿Alguien que le haya dado la espalda al Señor quiere entregarle la vida al Señor? Y nadie pasaba. Aquel campo de fútbol estaba solo, yo allá en medio invitando a la gente. Y de pronto se desprende allá de las gradas un muchachito como de 7 años, y allá viene caminando. Nadie lo tomó en cuenta. Posiblemente pensaban que andaba siguiendo la pelota que tiró por ahí, pero ahí venía el muchachito con pasos bien firmes y venía directo a donde yo estaba. Nadie más se movió, solo esa criatura, y llegó a donde yo estaba y se quedó parado a unos 2 metros ahí. Y yo dije, ¿y este niño qué está haciendo aquí? Y le dije, ¿te puedo servir en algo? Y solo me miró como diciendo, pues este no sabe lo que está haciendo, ¿o qué? Y le volví a insistir con el micrófono, ¿te puedo servir en algo? Y me dijo algo y me acerqué y me dijo que no estaba haciendo una invitación a los que habían ofendido al Señor. Y yo dije, ¿un muchachito de 7 años? Y le digo, sí. Dijo, yo soy uno. Yo he ofendido al Señor y yo quiero ponerme a cuentas con Él. Una cosita de niño. Hermanos, yo les dije a la gente, este niño viene a tener un encuentro con su Dios porque dice que ha ofendido a Dios. Mira, hermano, mira, hermana, empezaron a quedarse las graderías solas y empezaron a venir los niños como él, los jóvenes, los adultos, los ancianos, derramando su alma delante del Señor. Empezamos a orar por aquella gente. Cuando menos acordé, vi a la mujer aquella que me había pedido por su hija, que estaba sentada en el pasto. Yo no sé quién le ayudó y vinieron y la sentaron en el pasto con su muchacha, con la cabeza en sus piernas. Le acariciaba la cabeza a aquella mujer. Yo quise acercarme, pero me detuvieron otras personas para que orara por ellas. Pero de pronto me sorprendió ver pasar a la mujer, a la mamá, caminando por ahí, llorando y temblando. Y yo dije, a esta mujer la tocó el Señor. Pero luego me acordé, y la hija, y busqué a ver dónde se había quedado la hija. Y sí, allá estaba la hija, pero no estaba tendida en el pasto. Estaba poniéndose de rodillas y estaba mirando a sus lados y estaba mirando su cuerpo, como que estaba sorprendida que podía levantarse, pero no se estaba levantando porque tenía fuerzas. Se estaba levantando porque el poder de la resurrección estaba ahí, porque el poder de Dios se estaba moviendo en medio nuestro. Bendito el nombre poderoso del Señor. En unos cuantos minutos caminaba aquella jovencita, pero caminaba sorprendida. Yo no sé cuánto tiempo tenía inválida, pero caminaba y se veía y veía por todos lados. Hermano, hermana, eso es lo que quiere Dios, que tú y yo recibamos la revelación, que nos demos cuenta que el creador de los cielos y de la tierra no está allá en el tercer cielo, está en medio nuestro. Dijo Dios, yo los recogeré, yo seré a vosotros por Dios, ustedes me serán a mí por hijos, habitaré, andaré entre ustedes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Dale un aplauso al Señor.
Algo va a estar sucediendo en unos días en este lugar. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ponte a pensar en esto. Dice ahí, Pablo dice: estoy orando a Dios para que te ilumine, para que te revele lo que es el poder de Dios que resucitó de los muertos a Jesús, al grado de sentarlo a su diestra en lugares celestiales. Y luego dice el verso 21: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo, el resucitado, está sobre todo principado de Satanás, sobre toda autoridad de Satanás y sus demonios, y sobre todo poder y señorío de las tinieblas, y sobre todo nombre que se nombra. Y no solamente hoy, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y termina diciendo: y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo lo dio por cabeza a la iglesia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Oiga esto y créalo, hermano, créalo, hermana. Fíjese bien, Cristo está sobre todo poderío, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno de las tinieblas. Y dice: y Dios nos dio a Cristo por cabeza. Cabeza quiere decir autoridad. Cabeza quiere decir el que va adelante. Cabeza quiere decir el que triunfó y sigue triunfando. De manera, mi hermano, mi hermana, que tú y yo estamos unidos a Cristo, y vamos con Cristo, y vamos con el vencedor, vamos con el triunfador, vamos con aquel que se levantó de entre los muertos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oye bien, por allá en Mateo 28:18, Cristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Fíjate bien, Cristo dijo: toda autoridad. Yo tengo toda la autoridad sobre los cielos, el universo y sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Ya no andamos con aquel niño que nació en Belén. Ya no andamos con aquel Jesús que abofetearon, que escupieron. Ya no andamos ni siquiera con aquel Jesús que crucificaron. Andamos con el resucitado. Por eso, mi hermano, el apóstol Pablo dijo por allá en 2 de Corintios 5:16, dijo: si conocimos a Cristo humanamente, ya no lo conozcamos así. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Dice: los creyentes ya no andamos caminando con el Cristo de la historia. Ya no andamos caminando con el Cristo que caminó en Jerusalén. Ya no andamos caminando con el Cristo que fue crucificado. Ahora andamos caminando con el resucitado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso yo le pregunto, fíjese bien, el apóstol Pedro, Mateo, Bartolomé y todos los demás apóstoles, los 12 que anduvieron con el Señor, lo conocieron físicamente, conocieron su hambre, conocieron su frío, conocieron su cansancio. Pero Pablo nunca conoció a ese Jesús, nunca lo conoció. Saulo se encontró con el resucitado. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, solamente vio un resplandor de gloria. No vio a Jesús, el humano que anduvo con los demás. Solo vio el resplandor de la gloria del resucitado y cayó a tierra.
y sabía que era Jesús. Se le reveló que era Jesús, porque ahí en Hechos capítulo 9 dice Saulo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús. No me puedes ver, solamente has visto un resplandor de gloria, solamente has sentido el efecto de mi poder. No me puedes ver, pero yo soy Jesús al que tú persigues. Los discípulos tenían terror a que los atrapara Pablo o Saulo, pero el Señor le dice: Saulo, ten cuidado, le estás dando puntapiés a un aguijón. Pablo, no te metas con los cristianos, porque te metes conmigo. Por eso debemos tener esa revelación de que el resucitado está con nosotros, que el poder de la resurrección está con nosotros, y es lo que Dios quiere revelarnos. Por eso yo no veo oportunidad para que estemos en un servicio durmiéndonos. Usted me puede decir: hermano Rodríguez, pero mañana va a predicar fulanito de tal. ¿Y quién es fulanito de tal? ¿Que no es la palabra la que le está predicando? Pues no vea a fulanito de tal, oiga la palabra, gócese con la palabra, y usted hágale honor al Espíritu Santo que mora en usted, y no pierda su tiempo. Sepa que es la palabra de Dios. Acuérdese, hay poder de Dios a su disposición. Hay poder de Dios para que usted se goce en el poder de Dios. Crea en el poder de Dios. Deje que Dios se glorifique. Deje que Dios se manifieste. Si Dios está hablando a través del apóstol Pablo, que quiere que le conozcamos a Él, así dice el apóstol Pablo. Dijo Pablo: estoy orando para que les dé sabiduría y entendimiento en el conocimiento de Dios. Pablo no estaba hablando por su cuenta. Pablo no le estaba haciendo promoción a Dios separadamente. Si Pablo dijo: estoy orando para que ustedes puedan tener revelación de quién es Dios, es porque el mismo Dios quería que nos hiciera saber que nosotros debemos conocerle a Él. ¿Me entiendes, hermano? Es una forma de mandarnos decir el mismo Dios: quiero que me conozcas. Cristo mismo dijo allá cuando habló en Juan 14:3: y 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, en la gloria de Dios hay lugar para todos los que quieran. Y dijo: si no fuera así, yo no se los diría. Como diciendo: yo no los voy a engañar. Hay lugar en la gloria de Dios para ustedes. Me voy a ir, voy a preparar lugar y luego vengo por ustedes. Pablo no nos iba a estar engañando. Pablo estaba en las manos de Dios, y lo que Pablo dijo era un recado de Dios, era una noticia de Dios, era una invitación de Dios para que nosotros le conociéramos. Yo no creo que Dios nos iba a estar engañando. Tengo un hijo de 13 años por ahí está. Y a cada rato se me acerca y me abraza y me dice: papi, cuéntame otra de tus experiencias con el Señor. Y hermanos, créanme, tengo experiencias para contarle toda la noche y todo el día. Y usted pueda decir: hermano, es que es usted muy especial. No, pero creí en el Dios Todopoderoso. Fíjate bien, yo vi algo muy especial un año antes que me predicaran la palabra, y jamás se me va a olvidar. Yo tuve una visión de un campo muy grande, como esos campos de béisbol, pero grandísimo. Digo esos campos de béisbol porque cuando
están jugando los beisbolistas, ponen unas lámparas enormes y se ilumina aquel campo precioso. Y yo vi un campo enorme, enorme, y parecía la tierra solo polvito, pero enorme. Y era una claridad, hermanos, maravillosa, pero enorme aquel lugar. Y yo buscaba ver dónde estaban las lámparas y no había ninguna lámpara. ¿Y de dónde procedía aquello? En uno de los extremos de aquel campo estaba un personaje todo de blanco. Era a semejanza de hombre, pero tenía como una tela sobre él, una tela como de seda, así bien finita, y se le veía como el rostro aquí, se le veía la nariz, y yo podía ver que cuando respiraba se movía aquella telita. De pronto lo tuve cerca. Ya cuando lo tuve cerca lo veía yo como de unos 7 pies, y se acercó a mí y me miró. Yo no lo pude ver porque tenía aquello cubierto, pero yo sentía que me estaba mirando. Me miró y luego me abrazó y me recostó sobre su pecho aquí y me dijo: búscame y me encontrarás. Un año antes que me hablaran del evangelio: búscame y me encontrarás. Oh, hermano, hay tantas cosas que yo pudiera contarte. Hay cosas que no las cuento porque no me las creen. Pero yo les digo, la primera vez que yo fui a predicar a Dallas, Texas, por ahí como en el año 91, después de la predicación, después de orar y que hubo gente que le entregó la vida al Señor, me fui al hotel. Y tengo una hija que vieron mis hijos el día de ayer, y ellos le pueden preguntar. Ven para acá, corazón. Aquella hija mía tenía la edad que tiene esta niña. Mi mujer no pudo ir conmigo en esa campaña. Gracias, hija. Era la primera campaña que yo hacía en Texas. Y me dijo mi hija: yo voy con usted, papi. Como de 12 años. Y se fue conmigo. Después de la predicación, después de la bendición, nos fuimos al hotel. Apenas había caído yo en la cama, bien cansado, cuando de pronto sentí la presencia de algo en el cuarto. Y abrí los ojos y vi a 3 brujas dentro del cuarto. Así, en persona, las vi así como 3 mujeres. Y sabía yo que eran brujas. Y empezaron a querer hacerme daño. Y yo les dije: ustedes a mí no me hacen nada. Y solo levanté mi mano y empecé a reprenderlas. Y hermanos, solo se retorcían como víboras. Por un lado tú sientes el rechazo, tú sientes temor como humano, pero apenas se te va pasando aquel sentimiento de temor y te va entrando una fortaleza maravillosa que te hace que tiembles. Y ahí estaba yo reprendiendo a aquellos personajes, y los reprendía y los reprendía. Hermanos, al final cayeron allá llorando, humilladas, porque no podían hacer nada. Y cuando ya estaban rendidas, sentí que mi hija se me fue encima. Y yo estaba en mi cama reprendiendo, porque yo quedé así temblando. Y mi hija se fue sobre mi pecho y quedó encima de mí. ¿Qué tienes, papi? ¿Qué tienes? ¿Te estás muriendo? ¿Qué tienes? Y yo todavía le dije: no te preocupes, hija, esto es poder de Dios. Ya después que se calmó todo, le expliqué y le dije: ¿sabes qué? Esto y esto me pasó. Pero es algo glorioso. Tú no te imaginas qué cosas se pueden manifestar y qué es lo que puede hacer Satanás. Pero qué glorioso es cuando te das cuenta del gran poder de Dios que anda contigo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hablar con Dios.